Hola, buenos días. ¿Pueden escucharme? Si pueden escuchar y para comprobar que el audio y lo demás esté bien, por favor escriban en el chat y así pues podemos comenzar. Vamos a dar unos minutos más para que se sumen el resto de participantes y pues gracias por asistir esta mañana. Ok, si todo está en orden, pues arrancamos con el webinar de este día. La idea del webinar, les comento, es dar como un approach para las personas que quieren utilizar o que están por utilizar o piensan automatizar algo dentro del software. Entonces, la idea es dar como un panorama general de lo que van a necesitar saber o los recursos que necesitan saber previo a entrar en el mundo de desarrollo de apps y de programación de apps en general. Antes de arrancar, mi nombre es Ricardo Cepeda, soy parte del equipo de Academia BIM y en esta ocasión estamos trabajando en conjunto con Congrap para dar a los clientes de Congrap el contenido base que necesitan para la parte de desarrollo de aplicaciones. Avanzando un poco, les cuento más o menos los puntos que vamos a tratar en la próxima media hora, 40 minutos. Lo primero es cuál es o para qué queremos automatizar o programar ciertas cosas dentro de la app. Lo segundo es cómo identificar tareas que tienen potencial de automatización. Luego, ¿cuál herramienta utilizar para solventar estas necesidades que identificamos que podemos automatizar? Y pues luego de eso pasaremos a las herramientas de automatización como tal. En este caso veremos Dynamo, veremos Revit API en dos formas, programación de Revit API como tal, como una aplicación externa y las macros, que es otra forma de programar. Luego pasaremos a dar una breve explicación a lo que sería Forge a nivel de API para que conozcan sus ventajas y cómo se utilizaría. Y luego vamos a pasar a enfocarlas o cómo alguien que no es programador y que no conoce lenguajes de programación puede comenzar a abordar o puede introducirse a este tema. Finalmente daremos algunas recomendaciones de aprendizaje. Entonces, lo abordaremos de dos puntos principalmente. Uno, piensen desde el punto de que están en gerencias o están en una posición en la que tienen que decidir si invertir en automatizar o no. Y el otro en que son parte de un equipo que están con una necesidad puntual que necesitan trabajar y pues necesitan desarrollar una solución a esa necesidad. A lo largo de esto pues, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver algunos desarrollos que nosotros hemos hecho, y vamos a hablar algo de nuestros servicios que prestamos en relación a esto, ¿no? Como les comentaba, mi nombre es Ricardo Cepeda, soy ingeniero civil de profesión, trabajo con tecnología BIM desde el 2011.
Soy cofundador de dos empresas, Academia BIM y BIMmetrics, ambas dedicadas a tema BIM. La segunda dedicada a la parte de desarrollo de una herramienta puntual para tracking de productividad, HH y KPI de desempeño en modelo BIM. Tengo un máster en construcción civil y soy miembro del Royal Institute of Sector Surveillance desde el 2012, que es una institución en el Reino Unido que certifica para implementación y certificación de desarrollos o de empresas que trabajan con metodología BIM. Entonces, para arrancar, quiero que nos enfoquemos en la parte de por qué es importante hacer como tarea de automatización o automatización en sí. Entonces, les voy a poner un ejemplo y después voy a saltar a la parte del software para que veamos este ejemplo de forma detallada. Pero lo que están viendo en esta gráfica es en el eje de la Y van a tener costo. Este costo puede ser monetario o no, puede ser de recursos, de HH que está tomando. Y en el eje de las X están teniendo la evolución en el tiempo de su empresa o de sus proyectos. Entonces, acá vean como años, si gustan, o meses, si gustan. Y acá el eje de la Y sería cantidad de recursos o tiempo, como les comentaba, que están consumiendo. Entonces, la idea es esta. Tenemos una tarea puntual, ¿no? Esta tarea puntual la identificamos. Si salto al software, denme un segundo. Vamos a usar esta gráfica o este proyecto para hacer detalle de esa tarea puntual. Entonces, les cuento de qué se trata. Este es un hospital y en este hospital se estaban tomando los detection clash o los puntos de interferencia que vienen de los reportes de Navisworks, que se ven más o menos así. Déjenme si les muestro otro que tenga un poco más de clashes. Denme un segundo. Vamos a utilizar este. Entonces, la idea es esto, del software de detección de interferencias, en este caso, el software sería en particular Navisworks, salen reportes. Esos reportes que nosotros recibimos del software, la idea es utilizarlos, la idea es trabajarlos, porque va a tener como cierta información que nosotros nos va a servir para solventar esa detección de interferencias como tal. Entonces, se ve como así, si ustedes lo ven como dentro de los reportes que da el software, tiene esta representación gráfica. Entonces, si nos movemos a la pega de coordinación digital de proyectos, la coordinación se divide a nivel base en dos categorías. La primera es la coordinación de calzada, que es como que todo esté alineado, lo de arquitectura con cálculo y demás. Y la otra es la coordinación digital para hacer la detección de interferencias y demás. Entonces, esa detección de interferencias, de nuevo, los reportes que saca son de este tipo. La idea es que en cada proyecto que se ejecute o en cada especialidad donde se corran estas detecciones de interferencia, esto es como lo que saca el reporte, no mucho más. Hay como una imagen, en este caso, que no la está encontrando, pero hay una imagen que medio muestra en 3D a dónde está ubicado el clash. Entonces, el problema era que había poco entendimiento de en planta, como normalmente está acostumbrada a trabajar las personas, de qué era lo que estaba pasando. Y no había como una forma, un proceso claro con las herramientas del software de identificar zonas problemáticas en planta. Entonces, lo que normalmente se hacía era con estos IDs o con los elementos, tratar de ir a una planta, que sería una planta como esta, y en esa planta, pues comenzar a hacer como el esquema de dónde puede ser que estén los problemas. Pero si solo la ven así, es como muy difícil o muy complicado llevar esta información a este ambiente. Entonces, ese es como uno de los problemas de los que hablábamos, ¿no? Toma mucho tiempo el flujo manual de tomar un camino, un determinado camino de información que viene de otro software, en este que son Navisworks para detección de interferencia,
Y pues eso tiene un costo en HH, tiene un costo en recursos, tiene un costo en demora, porque me tardo una semana en generar ese reporte y pues no es un flujo ideal. Entonces, ese es un caso bueno de cosas que podemos automatizar, porque ya hay algo que se está haciendo de una forma manual, se tiene bien establecido el flujo, cómo se hace de esa forma manual, y pues tiene como cierto potencial de automatización. De esto vamos a hablar un poco más adelante, de cómo identificar esas tareas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en ese caso? Ya, bueno, identificamos el problema y vean la parte de la curva de automatización. Van a ver que arranca con una concavidad inversa a la curva manual y es porque va a tomar cierto tiempo, va a tomar ciertos recursos, llegar a establecer, denme un segundo, va a tomar ciertos recursos, llegar a establecer como el camino que vamos a necesitar para automatizar. Entonces, dentro de ese camino, todo esto, todo lo que va a estar en este sector va a ser costo. Costo ya sea de que contraten a alguien como nosotros para hacer ese tipo de script o costo en HH que va a tomar a una persona capacitarse en desarrollar ese tipo de herramientas. Porque eso sí se los adelanto. La curva de aprendizaje de cualquiera de estas plataformas, ya sea Dynamo, ya sea Revit API o ya sea Forge, es bastante prolongada, incluso si no tienen ningún conocimiento de programación o si tienen conocimiento de programación. Entonces, la idea es que en un punto en el tiempo, que lo estamos representando en este caso por el cruce de las dos líneas, el costo, la inversión que ustedes hicieron, que ustedes realizaron para llegar o para automatizar esa tarea, va a permitir que las HH que normalmente invertían se utilicen en otras cosas. Entonces, a lo largo del tiempo, ese flujo, como lo van a estar reutilizando de un proyecto a otro, les va a generar un retorno positivo en inversión. Y esto no estoy hablando solo como que si estuvieran como gerencias o tomando decisiones para la empresa, sino como personas. Si ustedes tienen como una tarea puntual que hay que automatizar, pues es la idea, ¿no? Que llegue a un punto y la inversión en recursos que hicieron para automatizar esa tarea, pues le genere un retorno positivo en un punto. Entonces, acá pasamos al siguiente punto que tienen que saber, que es cómo identificar tareas con potencial de automatización, porque aquí está el gran problema, sobre todo con personas que no están involucradas directamente en el desarrollo del proyecto, o sea, no son como los BIM managers encargados del proyecto, sino que están una capa arriba. Les pongo el ejemplo clásico, y de hecho fue algo que tuve en una reunión la semana pasada. Y estábamos hablando con alguien con una capa de gerencias y su pregunta era siempre de esto del desarrollo y qué podemos hacer, qué podemos mejorar, que tenía la idea de que él quería ubicar todo lo que tuviera que ver con encofrados, pero eso no venía en el modelo. Entonces, quería una herramienta para automatizar la generación de encofrados. Ahí ustedes pueden detectar que hay como un problema. ¿Por qué? Porque quiere una herramienta para hacer algo que en este momento no hace. Entonces, la cantidad de recursos que consume hacer una herramienta de ese tipo es comparable con hacer una aplicación web. O sea, son muchos palos. Básicamente, si lo piensan, para hacer algo que haga encofrado de forma automática en relación a los requerimientos de la empresa y solo lo quiere para la empresa, va a tomar muchos desarrolladores, mucho tiempo y muchos recursos hacerlo. Entonces ya cuando lo ven en números ya son 12, 20 palos solo por hacer una herramienta de encofrados. Y ahí es donde ellos dicen, ah, chuta, pero si era solo para encofrados, no es como tal cosa, pero es hacer un software dentro de otro software. Entonces, la forma correcta de implementar estos procesos es al revés. Es ya estamos haciendo encofrados. Entonces, ¿qué parte de esto, del proceso de creación de esos encofrados nos está tomando más tiempo? A lo mejor es la parte del encofrado de vigas de piso, entonces vamos a hacer un proceso para que se agilice el encofrado de vigas de piso y después podemos saltar a otra cosa. Lo que quiero que vean es que es un cambio gradual. Hay dos maneras de pedirlo. Si no tengo un flujo, entonces no solo voy a tener que crear una aplicación para que haga eso, sino que voy a tener que crear todo el flujo de cómo lo van a usar, porque en este momento no lo hacen. Y otra cosa, que es cómo funciona mejor y cómo nosotros trabajamos, es, mira,
tienes este proceso, hagamos esta tarea puntual dentro de tu proceso. Lo que les estaba mostrando con este archivo, en esencia, ya había un flujo definido, ya se identificó como la parte que estaba dando el problema, y lo siguiente era ya, bueno, ¿cómo podemos mejorarlo? Ya, entonces la solución para ese caso fue, mira, ¿por qué no trabajamos con los puntos? Porque viene la georreferenciación, viene el X, viene el Y y viene el Z. Entonces, ¿por qué no tomamos esos puntos como base y los distribuimos en una planta? Porque cada uno de esos puntos está asociado a un elemento, cada uno de esos elementos tiene asociado un nivel. Entonces, si logro identificar a qué nivel está asociado y en qué XY está ubicado en ese nivel, yo puedo generar un elemento que sea nativo de Revit. En este caso es una familia, que es una familia notativa, y esa familia notativa en esencia en el centro representa las coordenadas que vienen del reporte de interferencias. Entonces, colocando esos puntos, por llamarlo de alguna forma, y asignando un color y una transparencia, se puede tener una idea gráfica y bien intuitiva de qué zonas están generando problemas. Por si eso fuera poco, también hicimos un mapa de calor, que es como se llama, que es que las zonas que tienen más densidad de puntos, se les coloca este círculo. Entonces, ese círculo denota una zona de alta problema porque tienen varios puntos. ¿Cuántos puntos tengo? Pues puedo hacer una caja de selección rápida y acá veo que tengo 4 interferencias solo en ese sector. Entonces, esto acelera bastante todo el proceso y como les digo, es algo que la data se tenía clara, se tenía estructurada, el problema se tenía claro, era un problema puntual de entendimiento y de corrección de clashes o de interferencias para ese punto. Entonces, es mucho más fácil hacerlo así versus que te digan, mira, quiero saber dónde están las interferencias, quiero que me indiques en planta dónde están las interferencias y no estoy haciendo ese proceso de forma actual, que ya es dos partes, ya es implementar una herramienta e implementar un desarrollo sobre esa herramienta. Entonces, esa es como la idea, ¿no? Tienen que siempre focalizarse en cosas que ya están haciendo, pero que ustedes creen que se puede hacer mejor. Ahí es donde entra el detallado del flujo de modelado que tiene que ser muy preciso y el análisis de costo de desarrollo. Entonces, esto de nuevo vuelve a ese punto, vuelve a identificar en qué coordenada en cuántos meses voy a llegar a pagar el costo de la herramienta. Les pongo otro caso de un plugin que desarrollamos que era para crear, lo van a ver más adelante, pero era para crear pisos con patrones de colores, en este caso era negro, gris y blanco, de forma automática. Entonces, cuando tenían ese flujo, hablamos con la persona que hacía el modelado. Entonces, normalmente ese modelado ellos lo realizaban con, en ese caso, la herramienta de muros cortina. Entonces, hacían un piso cortina para ese caso y iban modelando cada uno de los rectángulos como una terminación de piso de un color. Entonces, esa tarea a esa persona que estaba haciéndola por cada uno de los pisos le andaba consumiendo entre 3 4 horas por cada piso. Entonces, ese fue un buen punto de partida ya. Te toma 3 4 horas por piso, estás hablando de 15 pisos, vas a tardar tanto tiempo en hacer esto en ese proyecto y la misma cantidad de tiempo en el siguiente proyecto, en el siguiente proyecto. Entonces, ya se tiene, ya bueno, en cada proyecto perdemos 4 días haciendo, 4 o 5 días haciendo solo esa pega de modelado de esa terminación. Entonces, ya bueno, ¿cuánto costaría hacer ese desarrollo? Costaría tanto dinero. ¿En cuántos proyectos puedo recuperar esa inversión? Ya bueno, en 3 proyectos. Perfecto, hagámoslo. Entonces, así es como debería ser el flujo de toma de decisiones de implementar o no un proceso de automatización, siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Y ahí es donde, como les digo, ya no tiene mucho sentido el caso que vimos de los encofrados, porque están haciendo una herramienta completa que va a costar mucho y probablemente tenga retorno, pero va a tardarse tanto en tenerlo que probablemente no valga la pena. Entonces, eso nos lleva al siguiente punto, que es básicamente cómo podemos hacer para identificar la mejor herramienta para el desarrollo de la aplicación o de la problemática que queremos solventar.
por ejemplo, la que estábamos trabajando de los hospitales. Entonces, ahí hay como varias consideraciones a tomar. Si comenzamos, la primera sería un add-in. Entonces, un add-in, para que ustedes lo sepan, es un set, una pestaña más que va a aparecer en el software. Entonces, si les muestro, en esta no tengo instalado, pero si les muestro la versión 2019, van a ver una que dice Vimetrics, van a ver otra que dice Academia BIM. Entonces, esas son herramientas que nosotros programamos para nuestros flujos internos o para el producto en el que estamos desarrollando. Esa es como la primera que les quiero mostrar. ¿Cuáles son las ventajas de desarrollar una aplicación externa? Pues la primera es que es la más fácil de usar para el usuario final. Entonces, tiene como la gran ventaja esa, que el usuario lo puede disparar de forma automática, el margen de error por parte de input del usuario es muy bajo, entonces tiene como muchas ventajas desde el punto de vista del usuario final. Además, es la más fácil de mantener, es la más fácil de controlar versiones y es la más fácil de distribuir en oficina. Entonces, tiene como las ventajas esas. Desventajas que tiene un add-in es la más cara, es la más complicada de hacer, por decirlo de alguna forma, ya que necesitan una persona que sepa uno de estos tres lenguajes, que sería Visual Basics, C++ o C Sharp, que es donde está desarrollada la API de Revit. Y pues lleva como cierta curva de aprendizaje familiarizarse con la API, ¿no? La segunda es una macro. Las macros, les muestro una, se las muestro en este proyecto para que se familiaricen con ellas. Denme un segundo. Las macros, en esencia, lo que hacen es que son como similar a los que ya han usado macros en CAD, que se programaban en Lisp. Estas, en esencia, les permiten a ustedes estar como con un cierto módulo, ¿no? Entonces, para ese módulo, déjenme abrir Revit 2020, que la dejé en Revit 2020 en esta versión. Denme un segundo. Entonces, en esencia programamos esta suerte de módulo y lo que hacemos es disparar ese módulo desde el panel de Revit Add-ins. Entonces, este igual tiene como sus ventajas y desventajas. La ventaja principal que tiene es que es más rápida de programar que un add-in. Entonces, tienen como la potencia, toda la potencia de la API de Revit, que en esencia lo que expone son los métodos para hacer cualquier cosa que el usuario pueda hacer y algunas cosas extra. Y una vez tienen esto programado, lo pueden integrar directo, lo pueden migrar de forma fácil para que sea un add-in como tal. Entonces, tienen como lo mejor de ambos mundos, si lo quieren ver. Tienen como la flexibilidad de la programación rápida con la integración a la interfaz, en este caso del software. Entonces, tienen como eso en la parte de las macro como para correrlo, ¿no? Siempre tienen como la ventaja de tener algo preestablecido. Entonces, esa es como la parte de las macros, en esencia. Siempre van a tener eso y esas macros arrancan pues por crear un módulo, se le asigna un módulo, se le coloca el lenguaje. En este caso van a ver que tienen dos más, que es la de Ruby on Rails y la de Python, que es con PyRevit, se llama la extensión. Y pues se puede crear una aplicación rápida desde acá. Una vez tienen como eso, tienen como la aplicación para correrla, se corre rápidamente desde la pestaña de Run, pero siempre involucra para el usuario que tienen que disparar las macros. No es tan como cuando ustedes tienen una pestaña personalizada para su empresa para hacer cualquier funcionalidad que ustedes requieran. Entonces, como les digo, es de poner como en la balanza qué es lo que andan buscando, ¿no? Eso es como de la parte de Revit en sí. Ahora, en los add-ins, cuando uno piensa en un add-in personalizado para las necesidades de una empresa, lo importante es siempre simplificar la configuración, ¿no? Para tener un mantenimiento y que el flujo de desarrollo de los modelos sea el más óptimo posible. Porque si se ponen a pensar, ustedes quieren que sus arquitectos y demás
pasen o inviertan su tiempo en cosas relacionadas a su pega. No quieren que pasen haciendo cosas del software, no quieren que pasen tanto tiempo modelando, quieren que pasen harto tiempo haciendo arquitectura. Entonces, el modelado es un medio para llegar al fin, que sería hacer como la pega como tal. Ahora, este esquema es bien importante que lo tengan en mente, independientemente si están haciendo un add-in completo, una macro, un script de Dynamo, lo que sea que estén haciendo, siempre tengan este esquema en mente. Y es como, se llama como programado en capas, y el primero es como que ya definimos cómo vamos a implementar o qué set de funcionalidad base vamos a estar trabajando. Entonces, ese set de funcionalidad base tiene como una idea central y es como la funcionalidad mínima que yo identifiqué que me va a dar un retorno rápido respecto a la inversión en tiempo o en dinero que voy a usar para programar esta cosa. Entonces, ahí tienen como algunos ejemplos de lo que hemos realizado, algunos de los ejemplos de lo que hemos realizado. Renombrado de vistas según estándar, pues les muestro como una, que esta es como una bien puntual que nosotros creamos. Denme un segundo, que nosotros creamos para nuestros proyectos. Y en esencia, lo que hace es como renombrado de láminas. Es sumamente fácil, simplemente seleccionan qué láminas quieren renombrar, o si le quieren agregar un prefijo, en este caso digamos que es la entrega a 2, guión. Entonces ven que acá dice el número de la lámina solamente, se le puede insertar algún número, se le puede insertar algo más, pero la idea es que lo renombre automáticamente. Si yo voy a otra lámina, en este caso, también se va a ver renombrado. Entonces, son como esas las que me refiero cuando digo funcionalidad base. Son qué juego de herramientas que puede ser que no hagan algo significativo, puede ser que no hagan un edificio completo desde cero, que ese es el problema cuando normalmente definimos. Queremos hacer demasiado para que la gente ya no haga nada, entre comillas. Siempre hago la broma cuando llego a reuniones que todos andamos buscando programar un botón, que cuando presionen ese botón salga el edificio de la nada, ¿no? Y pues seguramente en algún punto vamos a llegar ahí, pero en el momento en el que nos encontramos con las tecnologías que tenemos, es de pensar en cambios graduales, en cambios que mejoren parte del flujo para mejorar el flujo completo, ¿no? Entonces, ese es como uno, puede ser renombrado de familias, puede ser detección y control de calidad, puede ser cuantificaciones rápidas. Esto depende mucho de lo que la empresa necesite. Por eso es que nosotros en realidad no vendemos aplicaciones, vendemos servicio de desarrollos de aplicaciones, porque cada necesidad puede ser que sea la misma herramienta o el mismo core de funcionalidad, pero el esquema de nomenclatura interno de la empresa va a cambiar, el esquema de trabajo interno de la empresa va a cambiar. Entonces, funcionalidad base, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que necesito para llegar a ese punto? Entonces, una vez tengamos eso definido, ya podemos comenzar a jugar con funcionalidad extra. Y de nuevo, cuando empezamos con esa funcionalidad base, se nos va abriendo el camino de qué más podemos programar. Entonces, a veces pensamos en una solución, llegamos a esa solución y después decimos, bueno, podemos extenderla o podemos agregarle para que se incorpore con información que viene de Excel. Esto lo hemos hecho bastante en hospitales, básicamente tomar el listado de los recintos planificado con las áreas planificadas, que es un Excel en esencia, y integrarlo con los modelos para lograr comparar, por ejemplo, el área real de un salón de consultas versus el área planificada en el Excel para ver cuál es mayor y cuál es menor. Entonces, integraciones como esas son como funcionalidad extra que viene saliendo dependiendo de lo que la empresa haga. Luego, pues tenemos funcionalidad específica a proyectos. Esta es como más rara de implementar porque es como más para proyectos puntuales que la empresa gana en particular. Lo hemos hecho en aeropuertos, en carreteras también, que es funcionalidad base que se requiere del proyecto porque tienen algo que viene de civil, ejemplo, todo lo que sea vegetación, y se quiere pasar rápidamente a Revit. Y es como un ejercicio puntual, entonces se programa algo para migrar eso. Y pues cuando es funcionalidad de proyecto, nosotros normalmente lo que hacemos es hacerlo con Dynamo.
Voy a hablar de las razones de por qué en un momento más. Entonces, siempre tengan como presente la parte esa de la funcionalidad base. Funcionalidad base va a ser lo que sea que los haga llegar a ese punto, al punto de equilibrio entre lo que ustedes gastaron en tiempo o en recursos, en plata, haciendo ese proceso o haciendo esa herramienta y pues en qué momento se compensa con el trabajo manual que implicaba esa tarea previamente. Entonces, una vez tenemos eso presente, me lleva a mostrarles o explicarles la parte de las distintas herramientas que nosotros tenemos para automatizar tareas. Cuando digo nosotros, nos referimos como industria dentro de las herramientas de Autodesk. Entonces, la primera que quiero que veamos, en este caso, vamos a ver tres, la API de Revit, vamos a ver Forge y vamos a ver Dynamo como tal. Entonces, en términos de Dynamo, les quiero presentar el script que logró hacer esto, solo para que tengan una idea de cómo se estructura, cómo se ve y qué era lo que necesitan como considerar para llegar a este punto, ¿no? Para Dynamo, si les doy como un preámbulo de la herramienta como tal, los van a encontrar en tres versiones. La primera versión sería la que venía nativa, la primera que se integró a esto del entorno BIM, que sería la de Revit. En esencia, después del 2016 ya viene integrado, ya viene como parte de Revit y se pensó como una herramienta de programación visual. O sea, nos van a ver esto que asusta a cualquiera que no esté familiarizado porque básicamente es otro idioma, sería como que les muestre en chino mandarín y no sepan de qué se trata, qué cosa. Entonces, eso se pensó y se compensó con algo que se llama programación visual. Entonces, déjenme traer el archivo que les quiero mostrar de programación visual para el caso que están viendo del hospital. Y con ese pues, van a ver la diferencia entre uno y el otro. Eso que el script este que les mostraré es como, tiene cierta complejidad. Entonces, siempre puede que se vea un tanto complejo aún dentro de Dynamo, pero van a ver que es mucho más fácil de entender una vez tienen la lógica que todas las líneas de código que implica tener una aplicación como tal. Entonces, la estructura de un script en Dynamo básicamente toma 3, 4 partes. La primera es la entrada de la información o la información base que van a tener que colocar. En este caso, para ese script, toma primero la ubicación del archivo de reportes de interferencias, la hoja o el nombre de la hoja que va a contener el reporte que se desea correr, el nivel donde se desea correr ese reporte, si quieren o no colocar esos marcadores, que son los círculos que están viendo, y el radio base que va a tomar cada uno de esos marcadores que están viendo, que también es paramétrico. También toma la familia que va a utilizar para colocar esos marcadores y con eso pues comienza a hacer el procesado. Si yo o cómo se implementa esto ya en el departamento de coordinación para este proyecto, en esencia es que esos son los datos que ellos cambian. El resto de la información, el resto de los datos los toma programáticamente según el input que está registrado en el proyecto. Entonces, todo esto es parte del script, el usuario no tiene que cambiar nada. Pero vean que el usuario igual podría, no sé, desconectar esto, por ejemplo, y el script ya no funcionara, porque todo el flujo interno se está mostrando al usuario. Entonces, hay posibilidades de correrlo desde Dynamo Player o desde otras interfaces para que sea menos invasivo el approach para alguien que no sabe programación y no necesariamente tendría que saber, pero que puede causar problemas en el desarrollo del mismo. Esa es una de las desventajas que tiene Dynamo en sí, que da como entrada primero a todo el trabajo de desarrollo. O sea, si alguien, por ejemplo, tiene este script, la empresa que pagó por ese desarrollo fácilmente lo puede adaptar, porque hay nodos particulares, hay flujos particulares que están acá. Entonces, de la parte del desarrollo con Dynamo, ese es uno de los principales problemas, que cada una de estas cosas, la propiedad intelectual de la empresa, está como ciertamente en riesgo
porque si este script cae en manos de otra persona, ya tiene toda la funcionalidad que esa persona trabajó, versus un add-in como tal, como el que estábamos viendo desde este lado, que son DLLs los que las personas instalan, o sea, es un instalador y por ende no tiene acceso a toda la información, solo a la funcionalidad. Entonces, Dynamo surgió como eso, como una alternativa open source para la parte de programación en sí. Ha migrado y ha evolucionado harto desde sus primeros pasos. Yo lo uso desde el 2013, por ejemplo, y en el 2013 era como bien limitada la funcionalidad que tenía. Ahora ya es como mucho más. Si ustedes quieren tener como más información de Dynamo, más ideas de Dynamo, un buen lugar para empezar es como el forum. El forum pues tiene harta información sobre aplicaciones y lo más relevante es que van a ver que ya no está solo para Revit. Ya se comenzó a generalizar y ya tienen Dynamo para Civil 3D, ya tienen Dynamo para Design, para Formit, para Advanced Steel, que es el software de Autodesk que hace en esencia lo que hace Tecla. Para Dynamo Studio, que sería la versión independiente del mismo, y pues se está programando para Navisworks y otros softwares en realidad, para que se tenga como un entorno de programación único y pues en base a ese entorno se puedan implementar distintas soluciones. Les voy a dar unos ejemplos de estas soluciones en este momento, solo para que vean qué tipo de soluciones se pueden utilizar o se pueden desarrollar. La que están viendo acá es una que desarrollamos y lo que hace es tomar información básicamente de tablas de Revit y crea tablas de normativa con el formato de la oficina, con las condicionantes de la oficina, directamente sobre Revit, porque normalmente lo que se hace es que se va y se genera un Excel, en esa Excel está la tabla de normativa, esa tabla de normativa se guarda como imagen y se inserta dentro de Revit. Entonces, nosotros programamos todo eso para que se generen esas tablas automáticas dentro de Revit con información paramétrica de Revit. Acá hay otro ejemplo que era el que les estaba comentando, que es el de los patrones de piso. Esto lo hicimos con Dynamo igual y la idea era tomar esos patrones base y pues generar esos patrones en todo el proyecto. También hemos hecho trabajos para creación automática de láminas desde Excel. Les estoy mostrando todo esto para que se tengan una idea de cómo se aplica esto, cómo lo pueden usar dentro de sus empresas. También hemos hecho el que recién les estaba explicando, que es básicamente para análisis de distribución de interferencias, detección y exportación de elementos en especialidades. Este es otro muy buen caso de estudio que tenemos y era de nuevo en hospitales. Cada uno de los espacios, lo que hicimos fue detectar todos los elementos de luminaria, de artefactos, de enchufes, de switch, todo lo que estaba en ese espacio y exportarlo a Excel agrupado por el espacio. Entonces, si tenían, no sé, un consultorio, una sala técnica, una sala de máquinas, lo que sea, cualquier cosa que estuviera dentro de ese espacio, cualquier elemento de cualquier especialidad, se llevaba a Excel y se decía en qué espacio estaba. Entonces, los que revisan especialidades del lado del MinSal solo veían ese Excel y veían, bueno, sí, esto debería estar en este espacio, esto debería, esto falta. Versus a ir haciendo el análisis manual dentro del modelo por cada uno de los espacios para ver qué información tiene o no. También hemos hecho para terminaciones de rooms, en esencia migrar las terminaciones hacia el room, si es terminaciones tanto de piso como cielo falso y tabiquería. Este es otro, el que les comenté, que sería como funcionalidad extendida, que era traer en esencia elementos por coordenadas y colocarlos en Revit. Este es otro para cámaras de control, análisis de consistencia de modelos, análisis de creación de secciones en base a reportes de interferencia. Esto es para la corrección de los reportes de interferencias, renumeración de elementos, colocación de soportes tanto en ductos como en bandejas eléctricas, creación automática de set de búsquedas para Navisworks. Así hay como varios hartos desarrollos en los que nosotros hemos venido trabajando. De nuevo, todos estos no los podemos vender, no se los podemos dar. Lo que nosotros queremos
es que ustedes vean, tomen esa idea y la idea de lo que hemos hecho les sirva para determinar qué tareas pueden aplicar flujos similares y con eso con gusto les ayudamos. Ese es como el concepto base, dar como la infraestructura base para que ustedes digan, ah, bueno, esto me podría servir si lo hacemos de esta y esta forma. Entonces, esa es como la parte de Dynamo en sí, o el desarrollo de Dynamo. Lo siguiente sería la API directa de Revit. Acá sí, si les quisiera dar como ejemplos, pues serían básicamente los que están viendo, los que les mostré. El primero sería el de renombrar. Otra herramienta buena que hemos hecho siempre interna y pensando en estos microsegundos que nosotros usamos, es implementar en esencia un menú radial. Este menú radial en esencia lo que hace es facilitar la creación de elementos. El menú radial es el que están viendo en pantalla, se dispara con un botón en el mouse y pues tiene para, por ejemplo, si yo quisiera cargar una familia directamente desde acá, me dispara la interfaz para cargar una familia, no sé, por ejemplo, algún tipo de columna. Y con esa interfaz pues creada yo puedo volver a dispararlo y colocar el componente o un componente que esté cargados. También le mezclamos o le creamos la posibilidad de anidar, como están viendo en pantalla, el menú radial. Por ejemplo, si alguien va a la parte de muros y en ese proyecto en particular tienen cargados ciertos tipos de tabiques, los pueden colocar de forma inmediata, los pueden cargar de forma inmediata. No les puedo mostrar esa porque en este proyecto no los tengo, esos tipos de tabique, entonces esa funcionalidad no va a estar disponible ya que es el de muestra. Sin embargo, es la idea. Imagínense cuántos tipos de tabique tienen en un edificio, ¿no? Tienen hartos tipos de tabique, entonces cada vez que el modelador va, tiene que ir a buscar dentro de todos esos tabiques para ver cuáles quiere colocar. Entonces, eso surgió de nuevo por una necesidad nuestra, que teníamos como 3 que eran los más utilizados y dijimos, ya bueno, ¿por qué no programamos el menú radial para que puedan entrar y de ahí fácilmente elegir uno de esos 3 que quieren colocar y dispararlo? Otro que hemos hecho siempre dentro de la parte de desarrollos ya con la API de Revit es cuantificaciones rápidas. En esencia, este lo que hace es que toma cualquier elemento que esté seleccionado, cualquier selección que ustedes tengan en el modelo y les va a entregar los totales de esa selección, total de área, total de volumen, total de longitud. ¿Por qué hicimos esto? Porque normalmente nos dimos cuenta que en los departamentos de estudio, los pocos departamentos de estudio que utilizan Revit, si quieren saber el volumen de ese muro, ustedes pueden perfectamente seleccionarlo y ver, ya bueno, tiene 15.4.51. Pero si les pidieron o quieren saber el volumen de estos 3 muros, ahí ya no les aparece un valor. Entonces, una forma, o van y manualmente van anotando ese número, que sería bien complicado, o tienen que seleccionar los 3 muros, ir a un parámetro, asignarle un valor, luego hacer una tabla de cubicaciones, agregar las columnas, filtrar por ese valor y después ver el total. Entonces, igual es superlatero si quieren una ubicación rápida. Lo que nosotros hicimos fue una herramienta que básicamente cualquier selección que tienen les permite determinar esos valores y los pueden exportar a Excel, que es como la otra parte de la funcionalidad. Esa se las mostrara, pero tengo que estar en un computador distinto al que desarrollo, pero esa igual se las vamos a dar gratis, se las vamos a hacer llegar a su mail para que la puedan instalar en Revit 2020 y probarla. Y pues esa es como dentro de los desarrollos directamente con la API de Revit. Luego tenemos varios casos de inyección y extracción de información, duplicado avanzado de vistas. Este fue bastante bueno, ya que estábamos trabajando en normalizar la nomenclatura de las vistas en relación al estándar. Entonces, agregamos varios parámetros como clasificación, serie, número de lámina, template que se le desea aplicar y el número de copias que se desean crear. Entonces, el usuario final lo que decía era ya, bueno, quiero hacer 3 copias de esta sección porque van a ser para detalles distintos y se le podía aplicar
un template, toda esa información se renombraba a la vista automáticamente y se le podía configurar para que se duplicara con detalles y duplicar múltiples vistas al mismo tiempo. Entonces, cosas como esas son las que se pueden lograr, ¿no? Eso es como con la parte de Revit para que tengan como una idea del tipo de desarrollos que se pueden hacer. Igual hay hartos, tanto de otras empresas como de Autodesk, que son como muy útiles de ese lado. Muchas veces el punto de quiebre entre utilizar algo que está en el mercado o desarrollar algo propio simplemente es qué tanto cambia en relación al flujo de ustedes versus la solución en el mercado. Luego tenemos Forge. Para darles una idea, Forge en esencia representa la entrada a APIs de Autodesk o de los servicios web de Autodesk. Entonces, si ustedes conocen, por ejemplo, BIM 360, lo que sería Forge en esencia la entrada a la parte de las APIs de BIM 360. Dentro de esas APIs hay varias. Tenemos el visualizador, tenemos la parte de gestión de información, Model Derivatives, que en esencia es como para hacer extracciones de los modelos, por ejemplo, imprimir a PDF y ese tipo de cosas se puede hacer desde ahí con muchos otros formatos, no solo Revit. La API de automatización, que es la más nueva, y la integración a los archivos o el acceso a los archivos que están en BIM 360. Entonces, en este caso les quiero mostrar el viewer para que tengan una idea de cómo se ve. Vamos a poner esto acá. Este es como un proyecto en el que estamos trabajando para nuestro servicio de BIMmetrics. Y en esencia, lo que hace este servicio es que les permite integrar o acceder a la información que está en su cuenta de A360 desde un navegador web o una app puntual. Ahora, eso ya lo pueden hacer, pueden decir, eso lo puedo hacer con la app directamente de BIM 360. Sí, claro, se puede hacer sin problemas. Pero lo que estamos trabajando nosotros en este momento es que directamente sobre el visualizador de este proyecto se puedan aplicar como ciertos filtros. Esos filtros van a ir en relación a elementos que tengan ciertos problemas o que tengan ciertas cosas que se quieran revisar. Entonces, esto es lo que está corriendo en mi host local. Y en esencia, todos estos o los proyectos que están viendo los está jalando de BIM 360 como tal. Entonces, nuestra idea es la siguiente. Esto es algo que ya está en el modelo, pero yo porque tengo una herramienta de control dentro del software, sé el ID de los elementos que están dando problemas. Entonces, como sé el ID, digamos que este elemento está dando un problema porque está traspuesto, está sobrepuesto con algo extra de concreto, con otra losa. Entonces, yo podría tomar ese ID que lo sacamos de nuestra plataforma web, se las muestro en un rato más, y acá correr un filtro. Entonces, lo que estamos trabajando en este momento es agregar una parte acá que permita elegir un filtro y eso va a seleccionar en este navegador web todo lo que cumple ese filtro o no. Entonces, rápidamente podría observar la selección de cosas que están dando problema en el modelo sin tener Revit desde una plataforma web o desde un iPad y interactuar con el modelo, porque este es solo el visualizador. Pero como la podemos complementar con información extra que esté saliendo de Revit o que esté saliendo de otra plataforma, fácilmente podemos agregar funcionalidad e interactuar con este modelo en relación a otra información que nosotros tengamos. Entonces, tengan esa como presente en cuanto a Forge en sí. Finalmente, ya que ya vimos esas tres soluciones que se tienen, quiero que nos pongamos del otro lado. ¿Qué hago si quiero aprender o si quiero comenzar a entrar a este mundo de crear mis extensiones o crear mi funcionalidad extra en Revit? Yo siempre recomiendo Dynamo como punto de entrada si quieren aprender porque ayuda mucho a explicar como la lógica de todo lo que está atrás o todo lo que implica. Entonces, este es el temario de nuestro curso que también lo estamos ofreciendo con descuento para clientes de Congrap.
Y van a ver que ese está dedicado completamente a la parte de automatización. Normalmente si ven un curso de Dynamo, invierten bastante tiempo en lo que se conoce como diseño generativo o diseño básicamente de formas complejas, más enfocado a lo de geometría. Nosotros no tomamos ese approach porque lo que hemos visto en la industria es que lo más utilizado son el core o la funcionalidad de automatización de Dynamo. Entonces hicimos eso, hicimos un curso dedicado y específico a automatización con Dynamo. No necesitan saber nada previamente, arranca desde cero y cubre pues manipulación, creación de elementos puntuales con Dynamo, como el que vimos de la vegetación en autopistas, manipulación y extracción de información, aplicación y colocación masiva de elementos. Tiene como todas las áreas que necesitan para comenzar a estimar cuánto tiempo o cómo sería el flujo de automatizar cierta parte con la herramienta. Entonces, ese podría ser un buen punto de partida si quieren comenzar a entrar a la parte de la API con el software. Y recomendaciones de aprendizaje que igual son útiles. Hay un concepto dentro del desarrollo de software que se llama Agile, que en esencia implica que no inviertan tanto tiempo en el diseño, en el desarrollo, sino que hagan como un concepto, una prueba base de la funcionalidad, la prueben en un caso real, vean si funciona y comiencen el ciclo iterativo nuevamente. El gran problema que cometen empresas es que quieren una solución global. Como les decía, lo que funciona es una solución por capas. Veamos funcionalidad base, funcionalidad extendida y funcionalidad específica. Entonces, eso es con Agile. Identificar tareas de interés, evaluar factibilidad de automatización, si se va a hacer interna o si se va a capacitar a alguien para que haga eso, que les adelanto, nunca sale tan bien porque todos subestiman la curva de aprendizaje de algo como esto. Luego, hacer un piloto, probarlo puntualmente, calibrarla, implementarla. Si hay algún paso acá, pues volver a iterar esto, ¿no? Esa es como la recomendación más fuerte que les puedo dar. No traten de agregar un montón de funcionalidad previo a probarla. Hagan una parte, pruébenla, construyan sobre esa parte y así. Esa es como el punto base, creo que les va a servir dentro de este camino. Recursos para ir cerrando. Si quieren entrar como a la parte llena de programación, de nuevo, Dynamo 1 y 2, cualquier curso de programación en Python es un buen segundo paso luego de saber Dynamo o de haber cursado algo de Dynamo. Los API Docs son otro muy buen punto de información. En esencia, el símil que pueden hacer con esta página que se llama revitapi.docs es que ustedes en el software lo que están viendo acá es un menú de trabajo, un menú de software. Hagan el símil a que fuera un menú de un restaurante. Entonces, hay cosas que ya están precocinadas y ustedes las pueden ordenar, crear una columna, pedir algo en esencia. Lo que están viendo aquí atrás es el listado de ingredientes que les va a permitir construir sus propios platos, por decirlo así. Entonces, unen distintos ingredientes y generan nueva funcionalidad que ustedes presentan en el software de una u otra forma. En esencia, esa es como la forma más fácil de describir una API. Entonces, cualquier desarrollo que se haga acá, ya sea gráfico, ya sea de funcionalidad, ya sea de cualquier otra cosa, tiene ese concepto, ¿no? Entonces, conocer o tener acceso al listado de todo lo que está en la API es bastante relevante y siempre se va a descomponer así. Primero es Autodesk Revit y después va, por ejemplo, lo que dice DB, que sería Database, representa toda la funcionalidad de creación de elementos. UI sería todo lo que representa la funcionalidad y los servicios de aplicación sería lo que representa el software como tal. Este es en base a proyecto, este es interfaz y este es el software en su principio. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera columnas, Structural Columns, van a ver que dentro de la parte de Structural Columns hay una que dice OST, que ese es un enumerador, que es en esencia cómo Revit reconoce a las Structural Columns. Y pues acá hay como varios comandos que me van a servir desde la parte analítica, desde la parte de enumeración, y así pues tengo varios elementos. Si yo coloco Window,
Acá igual tengo el enumerador, tengo datos para el tipo de ventana, para cualquier otra aplicación que yo quiera hacer del elemento. Entonces, de nuevo, bastante útil esta página por si le quieren como dar una vuelta a lo que está en la API. Luego va el forum, que como les mencionaba, en el caso de Dynamo, ahí van a sacar como muchas ideas de lo extra o todo lo que se puede hacer con la herramienta. Y finalmente, el Revit Lookup. El Revit Lookup es un add-in que se instala sobre Revit. Lo pueden descargar si ponen en Google Revit Lookup, van a poder descargar el instalador. Y esto lo que hace es que si, por ejemplo, tengo ese muro seleccionado, yo sé que tiene estas propiedades. Pero si voy a la parte de add-ins y hago un snoop de la selección actual, les va a entregar absolutamente toda la información que está en ese elemento. Entonces, vean que acá hay cierta información, pero acá tengo todo lo que está a nivel de API de ese documento. Entonces, es información que yo puedo utilizar. Por ejemplo, si quiero ver los parámetros, tengo todos esos parámetros. Y acá puedo acceder como a cierta información de la API. Esto sirve una vez ya están familiarizados con Dynamo o con programación, porque les permite ver cómo extraer cierto parámetro, cierta funcionalidad de elementos que andan buscando. Entonces, ese es como el approach que les quería dar en este webinar. De nuevo, la idea era que tuvieran como una visión global de cómo planificar o cómo buscar el desarrollo de una funcionalidad que les sirva a ustedes. Para aprender esa funcionalidad, pues como les digo, la curva de aprendizaje es fuerte, pero entre estos dos cursos, el Dynamo 1 y 2, les va a dar por la parte de Dynamo la base que ustedes necesitan. De hecho, al final de ese curso hay un proyecto de desarrollo que es trabajando el alumno con el instructor. Y pues la idea es que se solucione una de los dolores que tiene el alumno cuando empieza el curso, ¿no? Entonces, ambos cursos son totalmente en nuestra plataforma de cursos e-learning. Entonces, lo pueden tomar desde cualquier lugar, en cualquier hora. Eso era lo que les tenía preparado para este día. Nos extendimos un poco más de lo que tenía pensado. Pasamos a la sesión de preguntas. Si tienen alguna, la podemos ver en el chat. Y pues les voy a dar unos minutos por si tienen alguna consulta. Ya, José tiene una consulta, se las leo. Dice, cuando se define la funcionalidad de conexión a otro software como Civil, ¿se trabaja con las APIs de Civil o se trabaja con otro formato? Mira, José, para el caso que te quieras conectar o hacer el puente con otro software de Autodesk, por ejemplo, no sé, Navisworks o Civil, normalmente el punto más fácil es usar un formato intermedio. Ejemplo, si fuera el caso de Civil, se podría exportar la información como data table a un formato CSV, a un formato TXT y tomar eso como dato de entrada para automatizar cosas ya en Revit. Se hace así porque es más rápido que conectarse a la API del otro software. Y si se deseara conectarse a la API del otro software, se tienen que tener instalados ambos en la máquina donde se va a usar. Entonces, se suele hacer de esa forma para agilizar ese camino. Eso, si no hay más consultas, igual pues están los datos de contacto de Congra por cualquier duda o inquietud que les parezca, si desean más información tanto de servicios de automatización, de programación, como de los cursos de Dynamo, pues no duden en contactarlos. Tengan una feliz mañana y suerte en sus labores. Gracias.